Saludos a todos y a todas, buenas tardes y bienvenidos al Sol de la Tarde, correspondiente al 12 de agosto. Son las 2:31 de la tarde. Víctor, Félix, Cristal, Emilio y José La Luz con ustedes para dar inicio a este programa. Una semana histórica, esta por la reunión, desde mi punto de vista, de Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Qué historia tan interesante. ¿Por qué Alaska, José? ¿Lo sabes? Porque Alaska colinda, hace frontera. No, Estados Unidos y Rusia hacen frontera. Y era tierra rusa. Y es un espacio neutro para ambos. Y era tierra rusa hace ya unas cuantas décadas. Ahí ninguno de los dos Cientos de años. Décadas. Ciento y pico de años. Estados Unidos compró Alaska por $7 millones de dólares en el 1867. La compró en $7 millones de dólares. Alaska tiene 150 millones de hectáreas. Eso significa, déjame calcular. Sí, pero en ese tiempo Rusia veía esas tierras como algo inhóspito. 300 veces algo inhóspito, totalmente inhóspito. Estamos hablando de 240 millones de ¿Qué vio Estados Unidos? De tierra. ¿Qué vio Estados Unidos en ese momento para comprar Alaska? Bueno, era colindante con su territorio. Acuérdate que ya había pasado la guerra interna civil. Sí. Era 1860 y pico. Sí. Estados Unidos ya tenía su visión de imperio. Se había consolidado. Mundial, ya le había robado a México la mitad del territorio. Pero además había otra razón. A México y había ganado la guerra hispanoamericana, claro. Se había quedado compró Florida, había comprado la Luisiana. A Napoleón Bonaparte. Pero algo muy importante. Era un proyecto de Napoleón. Algo muy importante, y era que Inglaterra no quería poner una frontera entre Rusia y América. Por los planes expansionistas de Rusia, y decidió vendérsela Rusia no quería venderla a Inglaterra porque Inglaterra era dueña. Como los americanos vienen se llama Commonwealth, claro. Sí, el Commonwealth, la comunidad. Existe todavía, Claro. La comunidad de naciones. Entonces Estados Unidos vio la oportunidad, lo consideraron absurdo los norteamericanos en esa época, pero al final, y te voy a decir algo. Cuando todo el oro que han sacado de ahí. Tú sabes que se ha hablado del senador Charles Sumner, con relación que se interpuso para que Estados Unidos no comprara la Bahía de Samaná. Pero no fue por un gesto de solidaridad con nosotros. Fue por una coyuntura política. Claro, que no le convenía. Sí, pero aquí se le rinde pleitesía. Pero mira, ese senador que le sirvió a la soberanía dominicana. Nunca en la vida. No debería llamarse una calle Charles Sommer. Exactamente. Como tampoco debería llamarse una calle Nicolás de Obando. Un tipo que salió preso amarrado por ladrón. Pero Churchill tiene una condición histórica de la humanidad que pero era esclavista. Pero Nicolás de Obando salió preso de aquí por ladrón. El primer gobernador. Pero mira, cuando tú piensas, por ejemplo, en el caso de Alaska, piensen en Siberia de Rusia. Sí. Siberia, eso está a la derecha, al extremo, al oriente de ellos, al fondo, donde vive poca gente, donde las temperaturas son inhóspitas, y que promedio promedio en esa zona, 4 o 5 promedio el año entero, ya hasta menos 15, hasta menos 60 grados Celsius hace en esa zona de Siberia. Imagínense ahora ustedes hablar de Alaska, que está ya cruzando, que cuando no está compactado, ahí no había nada. Que está por el hielo, eso está de aquel lado allá en América. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la frontera entre Estados Unidos, entre Alaska y Canadá, la frontera oeste se llama Yukon. Sí, Yukon. Sí, claro. Entonces, cuando tú... Que es un nombre es un nombre de los indios americanos autóctonos. No. Yukon. No. Cuando tú, ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, en la Siberia rusa tiene otro nombre. No se llama Siberia rusa, se llama Yukota. Yukota. Okay. ¿Y dónde ocurrió el terremoto? Hace 2 semanas, en Kamkashi. Sí. Entonces tú ves que Yukota, que es el otro nombre que recibe la Siberia rusa, Yukota, y Yukon, que es parte de Canadá, estaban unidos. Y Alaska, ¿cuál es el denominador común en todos estos territorios? La K. Sí. La K de Alaska, la K de Yukon, la K de Yukota y la K de Kamchatka,
que fue donde ocurrió el terremoto hace 2 semanas. Me pregunta Cristal que por qué yo digo que Churchill fue un esclavista. Lo primero es que Churchill tiene importancia para Inglaterra y para Europa con relación al derrocamiento de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Perfecto, los aliados. Perfecto. Ahora, en el 1929, en la gran depresión económica de Estados Unidos que colapsó la bolsa de Wall Street, el crack del 29, Churchill perdió millones de dólares, porque tenía inversiones en la bolsa de valores. Y Churchill fue uno de los propulsores del principio de prácticamente esclavizar a Etiopía a los etíopes. De hecho, los etíopes en la Segunda Guerra Mundial eran usados como mulas, como burros prácticamente. Por eso era un esclavista. Bueno, pero volviendo al tema después esos temas los podemos discutir porque la esclavitud era una norma. Sí. ¿Cuáles son para mí los malos? No se puede condenar a una persona de esa época por ver algo que era normal. Que después que se declaró la Revolución Francesa siguieron esclavizando. Hay que ver. Pero y era un hombre muy volviendo al tema de Rusia, de Putin y de Trump, Trump ha dicho que en 2 minutos él se va a dar cuenta si Putin quiere negociar. ¿Qué? Entonces, en 2 minutos. Y es verdad. Pero está como ahora, Andrés Astacio. No. Subestimar el fenotipo, la personalidad de Vladimir Putin es un error. Es el primer error. Putin se burla de la personalidad de No, porque él no dice que, él está diciendo que en 2 minutos él puede percibir si su interlocutor tiene intención de llegar a un acuerdo en Ucrania o no lo tiene. No significa que en 2 minutos se va a cerrar la negociación. Él está diciendo, yo me voy a dar cuenta. Es que eso no es vender un apartamento. Eso es una transacción que tiene otras implicaciones, que el presidente Trump adolece de dominio. Fíjate tú cómo tú estabas hablando de cómo se adquirió Alaska hace 140 y tantos años, y él retrotrajo el debate a ese mismo mecanismo cuando le habló a Groenlandia, cuando le habló a Islandia. Entonces, tú tienes a un personaje... Y cuando le habló a Canadá, que dijo que quería anexarla. Entonces, cuando tú tienes a un personaje que está pensando como imperio, no en su cuatrenio. Que ahí es que está la tesis central de la actuación de Putin y la actuación de Xi Jinping. En el caso de Donald Trump es un error matizar porque ya los plazos lo hacen ver el ridículo. Primero, en campaña dijo que en 48 horas resolvía el tema de Ucrania. Pasaron las 48 horas. Luego que 10 días para que Putin se decidiera qué es lo que va a hacer. Y ahora dice que en dos minutos se va a dar cuenta de qué. No. Es que ahí tú tienes una confusión. ¿Qué es lo que Trump está diciendo? Está diciendo, en 2 minutos yo me voy a dar cuenta si él tiene una intención de llegar a un acuerdo. No es que va a llegar a un acuerdo. Una pregunta. Es la actitud. Una pregunta. Y yo creo que sí, que cuando tú tienes mucho tiempo negociando, que Trump lo que es un negociante, tú miras a una persona y sabes si hay posibilidad de un acuerdo. Pero un negociante de otro tipo, perdóname. No importa. ¿Tú sabes la idea es llegar a un acuerdo. ¿Tú sabes quién es Vladimir Putin? Mira. 1989. No es así. 1989. El derrumbe del muro de Berlín en octubre. En ese momento, Vladimir Putin era el jefe de la KGB en Alemania del Este. ¿Ok? Con 30 hombres, enfrentó a miles de hombres. Un hombre con una cultura de guerrero, bélica. Por ahí me voy. Segundo, es el mismo Putin al cual se le adjudica los supuestos actos de terrorismo de los chechenios en Rusia, que eso provocó que de una manera abismal ejecutaron prácticamente el pueblo chechenio. ¿Se recuerdan de esa etapa? Sí. ¿Se recuerdan de esa etapa? Ese es un hombre entrenado que con un dedo te mate. Entonces un hombre así es impredecible. No, eso es impredecible. ¿Qué no tiene que ver? Que un hombre impredecible, hermano. Escúchame. Un hombre impredecible. Escúchame. Lo que pasa es que las declaraciones de Trump se refieren más a que cuando él... Un hombre frío. Pero yo te escuché. A que cuando ellos se encuentren, él va a tener la capacidad de evaluar la actitud con la que va Putin a la reunión. La actitud. Él ni siquiera ha hablado de su comportamiento o de sus posibilidades. Ese es un proceso que inicia el viernes, porque este viernes. Ya está descrito que la comunicación verbal tiene no solo esa facilidad, sino muchas otras. Sí. El que sabe de comunicación verbal se da cuenta cuando está conversando con alguien, incluso si le está mintiendo. Pero ¿qué necesita y por qué uno, particularmente a mí me interesa este tema? Porque es que, señores,
si nosotros seguimos en paz, el mundo está en paz desde 1990, independientemente del lío de Palestina, el mundo está en paz. Irak, el mundo está en paz. Desde 1990 para acá. Pero te digo algo, José, también. Por eso hemos avanzado. Además todo el mundo tiene un smartphone en la mano, porque el mundo está en paz. Toda la tecnología que tiene tu smartphone fue desarrollada para la guerra. Además de que él ha manifestado que tiene la capacidad de validar o verificar la actitud de Putin, yo pienso que su declaración también es un poco de meterle un poco de presión a Putin. Porque tú también declarar, no, cuando tú llegas a la reunión yo voy a poder determinar cómo es que tú vienes. También eso le trabaja en la mente a la gente. ¿Tú entiendes? Eso es una presión psicológica. Eso es psicología inversa. Pero independientemente de cualquier cosa, tú lo que tienes que partir de por qué Putin agrede o invade a Ucrania. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que Putin argumenta? Yo no sé lo que él piensa, lo que él dice, sus justificaciones. Él está diciendo: los países que hacen frontera con Rusia no pueden pertenecer a la OTAN. Tiene lógica. Porque si pertenecen a la OTAN, tienen acceso a sus armas nucleares y es peligro para nuestro territorio. Claro. Ese es su argumento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer Trump? Que dirige la OTAN, porque Estados Unidos la financia. Sí. Si Estados Unidos quiere empezar desde un punto práctico a lograr objetivos, tiene que garantizarle a Putin que la OTAN no va a permitir el ingreso de Ucrania por los próximos 50 años. Si se lo firma, Putin dice, ok, me quedé sin argumento. ¿Y los terrenos que ellos han ocupado también? Eso es lo que él dice. Porque ¿cuál es el argumento de los terrenos? Sí. El argumento de esa región del Donbass, ¿cuál es? O hacer una zona de amortiguación. Y de Crimea, que pelearon en el siglo pasado. No, que en el 2014 se la apropió. Pero no, es que hubo también en el pasado conflictos ahí. Esa zona, Putin la ve como zona de amortiguamiento. El Donbass, el Donbass. ¿Entiendes? Si a él le dicen, mira, la OTAN te va a garantizar, lamentablemente la ONU está pasando por una España boba. Por eso, en vez de eso discutirse en el Consejo de Seguridad, que la reunión el mes que viene, se va a discutir en el hielo allá en Alaska. Ok, una observación. Si no le garantizan eso a Putin, ahí no va a haber acuerdo. Oye, Donald Trump va a negociar con un hombre, porque es que es lo que te digo a ti. Yo veo la historia de conflictos bélicos mentales y de actuación de este hombre, que es un hombre que nunca ha perdido una guerra. Perdón, ahora voy a caer. Pues estamos hablando del mismo Putin, que cuando el presidente Boris Yeltsin era presidente de Rusia, un procurador fiscal lo estaba acusando de corrupción. Y Putin fue capaz, al saber que ese señor tenía debilidades por las féminas, de que 3 prostitutas lo conquistaran, lo llevaran a un cuarto de hotel y lo grabaron y lo sacaron en el noticiero prime time de Rusia en la noche en cuero con las mujeres, y así fue que el tipo se dio. Ese Putin fue estratega en todo terreno. Puede ser, tiene la culpa de que él me refiero a que Putin, hay que tú dices, hermano, un hombre que actúa con inteligencia y malicia, pero no lo podemos, hay que tener no lo podemos condenar por ser inteligente. Entonces me está dando la razón. Hermano, si Putin hubiese sido inteligente, en este momento no se mete en eso. ¿En qué? En Ucrania. No se mete. En este momento. ¿Y si lo estaban amenazando con que le iban a instalar? No lo estaban amenazando nada. Por eso yo digo que ese es su. Y sale que no estoy justificando eso. No, es que no. No estoy justificando. Yo soy pro gringo. Lo sabremos cuando ocurra el encuentro. Exactamente. Son las 2:45 de la tarde. Señor, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. ¿Y existe eso aquí? Sí, claro. Aquí hay 2 ministerios de trabajo. ¿Es verdad? El MAP, claro. Se lo voy a explicar. El Ministerio de Administración de Personal, el MAP, es un ministerio de trabajo. ¿O no? Pero para el sector público. Ajá. ¿Y el de trabajo? No me digas. ¿Y el de trabajo? Para el privado, así que funciona en la actualidad. ¿Para qué tú necesitas 2? Porque hay que justificar esos fondos. No, hombre, no. Yo creo que es un tema de que no se ha revisado el organigrama del Estado y no se le han incorporado las tecnologías disponibles. Pero nada más necesitaríamos un solo ministerio de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Trabajo es el que gestiona los días feriados. Y ha dicho que el sábado 16 de agosto no se trabaja. Ok, pero ¿qué pasa aquí? Pero eso lo sabe todo el mundo. No es eso lo que a mí me preocupa. Lo que a mí me preocupa es, tenemos un ministerio de trabajo solamente para que diga cuándo es que se trabaja y cuándo no, cuando hay una ley que ya lo dice. Ahí hay una agenda, pero lo que yo digo es que el sábado por default no se trabaja a partir del mediodía. Exacto. Entonces, tú le estás sumando
un feriado a medio feriado. ¿Qué significa? Que nada más te vas a quedar con medio feriado. O sea que al final no se están engañando. Tú nada más vas a disfrutar de 8 a 12. Porque a las 12 ya es feriado. A las 12 ya se paran los trabajos los sábados. Es una de las cosas que tú reflexionas y dices, wow, pero nosotros no podemos hacerlo mejor. Porque... Y a mí me dolió mucho cuando el PRM abandonó el cambio. El PRM, después que ganó el año pasado, abandonó... José, o sea, que tú dices que el PRM abandonó el cambio. Sí, lo abandonó, ya no lo menciona ni lo usa. Pero ok, no lo menciona ni lo usa, pero tampoco lo ejecuta. No, yo estoy hablando como estrategia, como visión, abandonó el cambio. Entonces, si tú abandonas el concepto del cambio, el cambio es lo único que es permanente. El cambio es una constante, vamos cambiando todos los días, aunque no tengamos la capacidad de darnos cuenta. Como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Entonces, una de las formas de cambio que nosotros necesitamos es distribuir los días de fiesta por mes. Nosotros deberíamos tener 14 fines de semana largos cada año. Oye, Emilio, 14. Nosotros tenemos la capacidad calendario de poner un día de fiesta cada mes. Entonces nosotros tuviéramos unas mini vacaciones. 14. Wow. Porque tenemos 12. Aparte del día 1 de enero, que nunca se puede cambiar, porque es un símbolo universal, por lo menos occidental. Es inmovible. Y el día de Viernes Santo, que conmemoramos la muerte de Jesús. Entonces, el Viernes Santo caerían 2. Marzo o abril, que siempre cae, serían 2 en un mes. Y en diciembre serían 2. Pero hasta la Navidad nosotros la tenemos que poner el tercer viernes de cada diciembre, la Navidad. Pero, José, por Dios. Claro. ¿Tú te imaginas? No me rompas esa pero la vida sería espiritual. Muy aburrida siendo así, tan programada y tan mecánica. Es que no es programada, es que cuando tú tienes calidad de vida y nosotros vamos creciendo y todo el que crece económicamente anda aprovechando tiene esos que fines. organizarse. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Que este 16 de agosto, que los héroes que nos dieron los la restauradores vuelta a la dominicanidad después de la anexión, también nos regalaron ese día de fiesta cada año. Como un reconocimiento a su... Entonces debería ser como el viernes, por ejemplo. No, o el lunes. Debería moverse todo para un lunes de un mes determinado. Son 12 días no laborables que tiene el calendario. Uno por mes. La iglesia controla 7 de esos días y el gobierno controla 5. Si el gobierno y la iglesia se sientan, podemos distribuir los 12 días feriados, uno por mes. Para que hagan Lo que bloque. pasa es que Uno por mes. Hagan bloque y favorece la movilidad interna. Y el turismo interno. Mire, yo le voy a decir algo. A veces uno piensa que este país es una selva con cemento, porque al final no, a veces porque yo quiero mi país, porque al final tú te preguntas, ¿cómo es que el gobierno se tiene que sentar con la iglesia de que para hablar de día feriado? No, escúchame. No, se tiene que escúchame sentar. a mí. Es una ley. Pero bueno, pues que la derogue, porque para eso que está en los gobiernos. No, es que no se trata de eso, porque no es solamente los factos. No, escúchame porque a mí. Es que lo mismo. Pero escucha mi argumento. Es que es lo mismo de la No, pero no lo compare, por Dios, que me paro de aquí. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. ¿Y cómo es? Mira, es que tú tú pertenecer a una religión es una decisión. Y si yo no soy católica o no soy evangélica o no soy pentecostal o lo que sea, yo no tengo por qué acogerme a festividades que sean de una institución a la que, escúchame, que es una ley. Pero escúchame, pero se puede derogar, porque aquí se ha derogado muchísimas leyes. O sea, quitarla, eliminarla, sustituirla, promulgar otra. ¿Y no tener ningún día de fiesta? No hablo de los días de fiesta, hablo de la relación de los días de fiesta con la iglesia. Yo hablo de la iglesia. Está bien. ¿Qué es lo que tiene el escudo en el... Pero escúchame, José. ¿Cómo lo llamamos? Las palabras Dios también. mío, es que no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? Mira, es que una cosa es tus creencias personales en un Dios que puede ser cualquier cosa en la que tú creas a partir de lo que tú creas, que eso hay que respetarlo y eso es individual. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero eso es personal. Sí, ¿entiendes? Escúchame. Entonces, si la iglesia católica, por ejemplo, si hay un dominicano que no pertenece a la iglesia católica, no tiene por qué ser sometido a celebrar o no una festividad
que no le corresponde. Porque eso no es general. Es que eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es coger una realidad que ya está ahí, que en el 1997... Pero yo te estoy diciendo cuál es la realidad. Elimina toda esa vaina y eso tiene que ser un día de fiesta aquí. El poder ortodoxo de la iglesia en este país. El poder ortodoxo de la iglesia en este país, perdón. Pero tú me estás hablando de la iglesia que tiene sacerdotes que preñan la miembro de la misma iglesia. Aquí hay dos iglesias católicas, los ángeles de Dios y los lobos de Dios. Está bien, pero lo que yo quiero... Dios son aquellos que tienen la fuerza que y el poder tiene mediático. Que ver con eso. Mira, yo creo lo que yo quiero significar, perdón, Cristal, que no tiene que ver con eso. Porque lo que vamos a conmemorar el sábado no tiene que ver con la iglesia. No es de... Tiene que ver con la restauración. Entonces, ¿quién gestiona el día feriado de la restauración? Efeméride patria y el gobierno. Entonces el gobierno no cambia su propio día. Perfecto. ¿Y quién gestiona, entonces el gobierno tiene el día de la Altagracia? La iglesia. O sea que la iglesia tiene un país aparte aquí. No, porque la iglesia no es aquí en el mundo. No, la iglesia, es que no es así. No, es que en el mundo no, hay países donde eso no es. Pero un día son feriado menos, nacional. mi amor, son menos. Son menos. ¿Dónde no se celebra la Navidad? Dime. Son menos. Porque es nuestra génesis, nuestra identidad. Sí. Mira, aquí tú no puedes ser totalmente fáctica, no funciona el detalle así. está que más que menos en todos los países del mundo hay días de fiesta asociados a la tradición escolástica de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es una institución milenaria que ha estado al servicio de la humanidad y que ha logrado influenciar e impactar a todos los países del mundo, incluyendo los grandes imperios como el romano, como el francés, como el inglés, que todos dependieron inclusive de la corona católica. Pero mira, yo estoy de acuerdo con José con el tema de los bloques. Oye, ¿por qué? El mejor aporte que quizás pudo hacerle Peregrín, y mira que Peregrín le ha hecho mucho aporte a este país en diferentes áreas del saber y también con propuestas y leyes. Pero ese tema de la movilidad, de juntar los días de fiesta que pasen al fin de semana o que se haga fin de semana completo, José lo que dice, en vez de hacer que por ejemplo, que el día 20 me haga un bloque de 4, no. Cada vez que cita uno, vamos a llevarlo al fin de mes y vamos a hacer un bloque para no romper y que la gente se pueda programar y que pueda hacer mini vacaciones. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa? A raíz de esa decisión de cambiar que los días de fiesta se movieran, miren, este país cambió la movilidad en el país completo. Y eso es lo que yo el turismo interno comenzó ahí. Que se complete la Antes de eso aquí no se visitaba provincia, otras personas. El turismo interno. Entonces, mira, tú tienes, por ejemplo, en enero. En enero está el día 1, ¿verdad? Sí. El 6. El día 6 de Reyes. Sí. El día de Duarte y el 31. El día de la Virgen de la Altagracia y el día de Duarte. Sí. Tú tienes 4. Y tú no tienes cuarto. Tú estás resacado de diciembre. Vamos a hacer un bloque. 3. Vamos a hacer un bloque, todo. Vamos a ver. Hay que dejar el día 1 porque es un símbolo occidental. Es mundial. Sí. Ese no se puede cambiar. El primero, ya, tú tienes 1. Entonces tú mueves 1 para el final de enero. ¿Cuál? Que debería ser Reyes. Pero Reyes no se puede mover, dice la tradición católica. Pero entonces. sí, Reyes se movía y se volvió para atrás. Entonces, Reyes tú lo pones para final de enero. Entonces, a final de febrero tú pones el día de la Altagracia. Y te lo van a conmemorar 2 veces. Sí, porque ellos lo van a celebrar. Ellos lo van a celebrar como quiera. Y van a tener a nivel de día de fiesta. El día de Duarte tú lo pones a final de marzo. Dios mío. En abril tiene 2. ¿Por qué? Porque el día de Duarte lo voy a poner en marzo. No, el día de Duarte. El 26 de enero. No, es el día de fiesta, la celebración es el mismo día. El día de Duarte sigue siendo para fines de las celebraciones institucionales. Sí, es para el día de fiesta. Es la no laborabilidad del día que tú estás Eso es excelente. ¿O tú crees que el 16 de agosto se hizo la restauración en un día? Eso es un maldito proceso. 2 años duró. Entonces se celebra un día, tú la puedes mover dentro de ese proceso en cualquiera de los días y no va a pasar la celebración del día de fiesta, porque la fiesta patria institucional se va a hacer igualito. Oye, y tú le inviertes más dinero para que yo no soy la coordinadora de este programa, pero yo estoy expectante para ver qué va a decir Graimer de este tema. Pero antes de eso, mira, yo quiero rectificar. Te manda a decir un amigo oyente, y como tú a veces me corriges, yo lo acepto con mucho beneplácito. Y tú me puedes corregir a mí sin problema. El nombre Yukon proviene de la palabra Yuklu, que significa Río Grande en el idioma de los pueblos indígenas Huichin. Este nombre fue adoptado para referirse al territorio debido a la importancia del río Yukon para la región y sus habitantes. Dame un segundo, aquí hay otro también. Entonces, el nombre fue adoptado por los europeos a través de la exploración y el comercio con los pueblos indígenas en el año 1846.
Entonces, significa, humildemente, yo tenía razón con el origen del nombre. No, lo que tú tienes que decirle a tu amigo que busque. Que le ponga la K. Que busque, que le ponga la D qué significa, no Yukon nomás. No. ¿Qué significa ¿Qué significa ¿Qué significa Yukota, verdad? Sí. Que es la capital de la Siberia rusa. Sí. ¿Qué significa Yuki, que es la península, que es la península que hace frontera con el estrecho de Bering, que es lo que divide a Rusia de Alaska? Hay mucho problema en el país. Lo que pasa es que yo soy polemista igual que José. Y que busque qué significa Kankaca, que es donde ocurrió el terremoto hace 2 semanas. Eso no va a bajar ni el dólar. No es solamente Yukon. Ambos tienen la razón. Eso no bajará el dólar. Lo que decía era que la K es el elemento común y es muy posible que el nombre del río se le haya puesto también tomando en cuenta la referencia pero también, o busca que el nombre puede ser con D, pero no con ese K. Toda la zona, oye, toda la zona, desde la Siberia hasta Yukon, que es la frontera de Alaska con Canadá, tienen nombre de K. Toda. Puede ser que el origen sea no indígena, porque el amigo tuyo no sabe que el nombre de indígena no aplica. Es una falta de respeto a esos nativos. Oye, ¿cómo se llamaría? ¿Nativos americanos? Si tú vas a Canadá, tú vas a ver museos que tienen 3.000 años. Sí. De nórdicos, de vikingos. Ahora, ¿por qué se llaman indígenas? Porque Colón pensó que había llegado a la India. Claro. Sí, pero ya un asunto ya de mira, a propósito de Siberia. Bueno, más bien no que pensó que había llegado a la India, que iba para la India, porque cuando él llegó, pensó que había llegado a una zona de Japón llamada Zipango. Sí. Es bueno aclarar también con Siberia que Siberia fue utilizada por Stalin para mandar ahí a esclavos prácticamente a morir ahí, lo que le iban en la contra. Siberia trae unos recuerdos muy negativos a los rusos. Millones de rusos. Una cosa, José, con relación a ese importante tema de los días feriados. En términos administrativos de la administración del Estado, tú puedes decir, bueno, vamos a hacer un ajuste para que no esté todo esto en dicho en buen castizo dominicano alitraneado. Pero yo creo que el Estado debe ocuparse más, José, de el afianzamiento del conocimiento de la historia y su cultura de estas generaciones. Estamos construyendo una generación desarraigada de su historia, no se comprenden, porque todos los días están vuelto un revoltijo de fecha con aquel. La escuela no se ocupa de establecer un criterio de entendimiento de qué fue lo que hicieron los restauradores, qué fue lo que hicieron. Porque este país se enfrentó con un imperio español rico y blanco y estos muchachos no saben lo que eso significó, enfrentar a un imperio rico y blanco como era España. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces eso no se entiende. Y es peor todavía. Eso no se entiende. Oye, este dato, es peor todavía. Las generaciones actuales, los nativos digitales, dependen menos que la nuestra de la historia, porque la historia para ellos no determina su futuro. Bueno, pero es el Estado que no es ocupado. No, lo que te quiero decir que si tú ves nuestros abuelos, nuestro bisabuelo hacían lo mismo. El bisabuelo hacía lo mismo, el abuelo hacía lo mismo, el papá hacía lo mismo. Había un patrón. Pero ya los hijos de nosotros no hacen lo mismo. Pero mira una cosa. ¿Por qué? Porque ellos viven en una sociedad de disrupción. Ya a ellos no les interesa el pasado. El pasado no los define. Sí. A nosotros sí. Pero ahora, yo entiendo lo que tú dices. Pero ¿cómo tú enseñas más a un niño a tener una buena relación con su historia? ¿A través de un videojuego de la restauración o haciendo un acto oficial el sábado? Dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Dime la verdad. ¿Cómo tú conectas más un nativo digital? Mira, tú lo tienes cautivo. Recuérdate que República Dominicana acaba de ganar el campeonato mundial de Street Fighter la semana pasada. Sí. Que aprendí inglés en Google. Y conozco dos jovencitos que son unos duros en videojuegos. ¿Cómo tú conectas? Y lo he entrevistado en Casi Personal. ¿Cómo tú conectas? Yo te quiero decir, tú tienes a los niños cautivos en la escuela. Tienen que sentarse en el aula y estar ahí en un tiempo determinado para encarrilar una serie de patrones de conocimiento y de cultura. Entonces tú combinas, porque aquí ya hubo un avance en ese sentido. El Grupo Corripio auspició unos videojuegos explicando la historia patria. No videojuegos. Bueno, unos videojuegos. Bueno, una animación. Vamos, animación. ¡Video! Pero lo mismo hizo
en el Canal 4 Iván Ruiz con el tema, también utilizando video animado. Excelente. Para ponerse en contexto al lado de la historia. Los trinitarios. Ahora, tú lo que no puedes permitir, José, como país, no puede permitir que se te desmembre la identidad. No, al contrario. Porque los proyectos de nación, José. No. Oye, los proyectos. Va más allá. No, está bien. Los proyectos de nación, José, para tú poderlo encaminar y que no se te vuelva un disparate de país como Puerto Rico, tú tienes que tener cohesionado una comunicación histórica, política, académica, cultural. Yo entiendo. ¿Tú me entiendes? Ahora, que tú busques un método, es un método. No, yo lo que entiendo es que el día feriado no define nuestro compromiso con la restauración. No lo define. No lo define. No, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces, si no lo define, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pero lo incorpora. Coger efeméride Pati y decirle, ven acá. Mira, hazte un congreso aquí de cine histórico, aquí en República Dominicana. Busca a los productores latinoamericanos y los de aquí a un congreso internacional de cine histórico. Y vamos a hacer la guerra de la restauración dominicana en 10 capítulos. Yo creo en eso. ¿Tú entiendes? Yo creo en eso. Si tú haces, espérate, te voy a dar una razón. Oye, ¿con qué te doy una razón? Yo creo en eso. Si tú haces eso y después tú agarras y le dices a Litla, vamos a un congreso internacional de gamer aquí en República Dominicana para meter la historia de la Mirabal en un videojuego. Yo creo en eso. Oye, cosa, utilízame la arquitectura de Pokémon GO para que en el aula los muchachos puedan entrar a la semana Mirabal en su teléfono y hacer historia con ella. Y después, dámele bono a todos los estudiantes, bono para que lo puedan cambiar en el cine, en la tienda, comprar en internet, a los que hagan los mejores trabajos con la estructura de gamer. Te voy a dar una razón. ¿Sabes lo que va a pasar? Que los jóvenes, los niños se van a vincular más con la restauración y con la hermana Mirabal que leyendo un libro gris obligado, que a ellos no les interesa. Oye, te voy a dar la razón. Ese es el problema. La sociedad norteamericana conoce mejor de dónde procede la historia de Star Wars. La historia de Star Wars. Sí. Que la guerra de secesión. Y a Jordan lo conocen más. A la guerra de secesión, que fue un hecho que definió su historia. Y conoce más Star Wars que la guerra de secesión. Alejandro, llévatelo.